Yo te aviso. Buenas, bienvenidos a otra conversación aquí en unplandivino.net. ¿Qué tal? Estamos con Claudia desde Argentina. Hola, buenas tardes, Iván. Un ¿Me oyes? gusto estar con vos. Te escucho No hay... bien, un poquito ralentizado, pero bien todavía, completo. A ver si no hay tantas interferencias como el otro día, que bueno, ya recorté el vídeo aquel que, que tuvimos ahí, algún tema bastante curioso. Bueno, la historia está en que vamos a echar para atrás a las cosas básicas, este tema de la responsabilidad, que, que suena un poco así como demasiado serio, pero es muy bonito y lo vamos a intentar comentar de forma muy práctica, y ya que llevamos un poco rodado ya, tanto de experiencias como de escuchas y de lecturas. Por ejemplo, hemos añadido todo este tema de la compensación ya un poco más profundamente. Y bueno, el tema de hacerse responsables toca con el tema o sea, lógicamente tiene que ver con armonizarnos, con limpiar nuestra alma, con hacernos cada vez más conscientes del dolor retenido, cosa que casi nadie queremos en el fondo, ¿no? Y de las emociones bloqueantes, retenidas ahí, porque es continuo, ¿no? Desde que nos levantamos ya tenemos mil inercias y, bueno, sostenidas por muchas creencias y muchas historias, y están todo el rato degradando nuestra alma bueno, no despertamos a ese tema y, bueno, pues eso. Y vas a dar un ejemplo que el otro día hablábamos un poco de él, que yo creo que nos sirve muy bien para comenzar. Sí, en esta concibo como principio una distorsión eh, naturalizada respecto a lo que implica la responsabilidad. Creemos estar haciendo las cosas responsablemente cuando en realidad no participa el libre albedrío y la elección, digamos, más allá de que uno eh, ejecute, o sea, por creer desde esa idea. A mí me pareció, yo lo viví, asumir mi responsabilidad en diciembre del año, empecé a asumir en Sí, diciembre del año pasado y bueno, entonces digo, como punto de partida por ahí ahora y quizás con el ejemplo se pueda reflejar esto de lo que implica asumir la responsabilidad, sí, que generalmente se asocia a la obligación, que no es claro, justamente todo lo contrario. es un despertar al alma, claro, y ahí lo has dado, claro, es en el alma, como vimos siempre, como ya vamos a ver siempre, como es en el alma donde está la sede de la autoconsciencia en realidad y del libre albedrío, como regalos en el alma, ostras, claro, esa es la clave. Entonces, sí, el ejemplo de la vida normal es de una persona que nos ibas a contar, bueno, pues que podemos ser En cualquiera, que claro, tomando todo este conocimiento, digamos, de lo que implica la ley de compensación y de lo que está manifestando ahora a partir de la situación que está viviendo, entonces uno comienza a comprender de alguna forma que por ley, digamos, está viviendo la circunstancia que está viviendo. Y bueno, no sé si querías que mencione cómo comienza, que es a partir sí, de, bueno, de este dime, conflicto biológico, diría. Eh, sí, claro, ella tiene un problema en los dientes, un problema que surge aparentemente, por decir, como vemos, que no tiene una larga data, surge ahora, sí, te hablo de diciembre del año pasado o un poco antes. Entonces, ver que su cuerpo está manifestando eso y ahora que comprendemos la forma en que actúa la ley y lo que se genera, también con las influencias y todo esto, pero hacer una vista panorámica, ahora ya sabemos que no es ir al dentista y resolverlo, digamos que es lo que uno está haciendo, si bien ella lo está haciendo, se está ocupando desde ese lugar, pero intentamos comprender
de qué se trata, con todo esto que implica el pedir que se nos presente la verdad. Bueno, y gradualmente vamos Y comprendiendo. curiosamente, perdona, le has comentado lo que estuvimos hablando un poco, que tiene que ver con Claro, todo el problema de la responsabilidad y del valorizarse y todo eso, y justamente se enfadó, o sea que sí que parece que tocaste máscara, ¿no? sí, exactamente. Como la Dime cómo fue entonces. manifestación está en los dientes y los dientes están relacionados con la desvalorización y un conflicto que está bastante agudizado, digamos, no es, por decirte algo muy así como se está complejizando. Entonces Sí, llamaba mucho la atención en qué medida estaba cobrando cierta envergadura. Entonces yo intenté acompañar, digo, sé que le corresponde a ella en su relación con Dios y en su alma, que no tengo yo arbitrio alguno, pero uno acompaña estos procesos desde así como lo hablamos con vos y contribuyendo a mirar juntos. Y entonces, bueno, ella manifestaba esto y yo sabía que había desvalorización y sin embargo, como que no le encontraba la lógica, si se quiere. Su situación es holgada en cuanto a, por ejemplo, que está pensionada, es viuda, está pensionada por la viudez prematura incluso, y están pensionados sus 3 hijos por la misma circunstancia. sí, Y que justamente ella consideraba que esto era un regalo, que era un privilegio, si se quiere, es no trabajar, o sea, y ocuparse de los hijos y exclusivamente de los hijos, que es lo que hace mucho. Y bueno, como vive con su mamá también mayor, también se ocupa de su mamá. sí, Y en qué medida esta aparente liviandad respecto de tener que salir, buscar trabajo. Había estado sin trabajo ya, hacía 4 o 5 años, había sido despedida después de 15 años de estar en una empresa privada, por lo tanto se encontraba desocupada ya al momento de que fallece el esposo. Y bueno, esto devino en que realmente hay una discusión en la pareja en este tiempo de los 5 años porque el esposo quería que trabaje y le pedía que vuelva a buscar y no lo quería hacer. Aún hoy manifiesta que ella no es su intención ni su deseo volver a trabajar. De todas maneras, ahora que comprendemos que nuestras decisiones no son pura y exclusivamente nuestras, que están influenciadas en la ruta que va describiendo, claro, está sosteniendo esto que representa ya una adicción, como decías, bueno, la máscara que intenta mantener el status quo, esto de, bueno, me quedo en casa, se me otorga un beneficio y es un regalo. Y entonces molestó bastante que yo le dijera que en realidad esto tenía otra connotación y que su cuerpo estaba reflejando justamente, honestamente, digamos, un nivel elevado de desvalorización. sí. Pero y ella no podía eh, conectar los datos concretos de la vida, como por ejemplo el hecho ese, ¿no? De que al no tener que trabajar, pues directamente no puedes trabajar en algo que te gusta, ya no solo en algo que no te gusta, sino no te puedes, digamos, aunque sea tener ahí ya das una excusa para no sentirte a gusto, para no seguir deseos y cosas, ¿no? Y eso está Sí, promocionado muchas veces por, bueno, queriendo o sin querer, pues cómo funcionan los estados para bien y para mal, ¿no? Esta dependencia. Entonces, siempre que hay esta codependencia y estas adicciones, esta máscara, tenemos dolores, incluso salen eventos más fuertes de desvalorización. ¿Y qué decías? Perdón. la conversación de vino, Iván, la conversación de vino en ese momento
en que le molestaba, ella me dijo, me molesta muchísimo que las personas arbitren mi tiempo, que me digan, ahora tengo esto, quisiera que lo lleves a tal lugar. Bueno, yo lo cuento así como para ver cómo venía. Entonces, en ese momento consideré oportuno intervenir con lo que habíamos compartido vos y yo, que en ese momento me sirvió a mí verlo de otro lugar. Cuando yo comparto y le molesta, y se enoja y me dice, pero lo que me estás diciendo o sea, no es así, porque yo considero que es un privilegio y un regalo y que me deja justamente el padre de los chicos al irse, como que, bueno, me voy, pero te dejo esto. Y La le canta un atención. poco cuando logro decirle esto justamente que vos estás diciendo, le digo, bueno, suponte, nadie dice que lo rechaces, pero digo, y tu tiempo, que justamente te está molestando, que también esto está indicando una cuestión, o sea, en el enojo, le digo, ahí tenés también una oportunidad de ver, le digo, ¿y tu tiempo en qué está justamente invertido, si se quiere, más allá de la idea de trabajo y de rentabilidad, de la oportunidad que tenés en estar en contacto contigo, o sea, en qué medida la desvalorización se ve reflejada porque tiene una ocupación full time para afuera. O sea, para afuera, digo, está totalmente desconectada de sí en esto que decía justamente, no ve esa oportunidad de hacer algo, no asociamos mucho tampoco el tema trabajar a hacer algo que me gusta, digamos. Generalmente no está muy asociado a la práctica de algo laboral, al contrario, buscamos seguridad y nos quedamos enganchados en cosas que no queremos hacer y prácticamente las llevamos a lo largo de toda la vida haciendo mecánicamente lo mismo. Luchamos incluso por eso, luchamos por alcanzar ese nivel de estatización. Y bueno, entonces ahí fue que algo comprendió claro, a qué me estaba refiriendo yo con la idea de desvalorización. Ella no asociaba a que el hecho de tener, lo veía como un regalo y que no implicaba de ninguna manera justamente esto de cómo yo me veo o qué implica para mí recibir este regalo y cómo no asumo mi responsabilidad. Por eso decía al principio, como que supuestamente me obliga a estar en la casa 24 horas con los chicos. ¿Cómo justifico yo que ese regalo conlleva cierta letra chica, por decirte, y que es lo que ella tenía que hacer, el mandato que ella recibía a partir de un supuesto beneficio? Claro, fíjate que entonces el regalo es, pues todos los regalos de las relaciones de codependencia, ya sea con un Estado o con otra persona, en realidad son un intercambio en el que uno da el dolor de no conocer su yo real, es lo que se intercambia por ese dinero. Y vimos que en el primer audio de la responsabilidad, que son audios que nos importaron muchísimo, ¿verdad? Que tenemos que seguir con ese taller, que pude hacer esos dos audios y que, bueno, que no son muy largos ahí en iVoox. Pues el tema era que hay dolor emocional, hay también dolor físico y, lógicamente, y espiritual de no conocer la verdad. Cuando no conocemos la verdad y delegamos en libros, en historias, y ahí se aprovechan las influencias X, de desencarnado, lo que sea. Pero dolor es dolor, eso de no conocer, también puedes decir lo que acabo de comentar, que es no conocer a tu yo real. Ese es el dolor emocional que tapa la máscara que ella puso. Además, eso es toda una máscara, que todos tenemos pensamientos así. Yo también los he tenido con estas relaciones familiares donde uno se justifica para ayudar cuando en realidad nadie se lo pide, cosas así. Son cosas como la que te contó esa persona, de imaginaciones muy raras con esto del sacrificio. O sea, mi marido se murió, mira, y me dejó regalo, casi es como el propósito de la muerte, ¿no? Como que qué bien que, no qué Sí, bien, ¿no? Pero mira, se ha muerto, pero bueno, por lo menos o me dejó esto, qué bonito, la pensión, ¿no? Pero fíjate, está metido el Estado de repente ahí.
Y está metido eso, se esconden tantas cosas en una sola frase, ¿no? De la máscara que yo ya te digo, yo he sido como el que más en esas, y sigo siendo, estoy con dolores de falta de toma de responsabilidad clarísimos, y más en esta situación de tanta cosa de mascarillas y todo eso, que es que me da hasta asco salir a la calle, entonces, porque estás todo el rato viendo pero que estamos viviendo y no sé para dónde tirar, ¿no? Entonces, el ese tema, ¿no? El dolor de no conocer tu yo real es la moneda de cambio. Y la demostración Sí, es la máscara que salió, que muy bien sabemos ya, por lo que nos cuenta Miguel, que muy sencillito, siempre que detectas una frustración, una ira, ya no digamos un estado de depresión, donde ya te has quedado lánguido ahí sin sentir, pues todo eso es máscara pura y dura, que pues eso, hay que empezar a reconocerla que la tenemos a través de esos, agradecer a los mensajeros, como tú en este caso, que has podido visualizar con esa persona que había ese enfado. Y si esa persona está en este camino más o menos, que a lo mejor empieza un poco pues a ver esta simplificación que hemos visto de la vida, ¿no? Pues qué mejor, bueno, que este dolor de no conocer el yo real, ¿no? ¿Cómo lo ves? sí, en principio, que yo también me enojo, como decís vos, y me pasa todavía justamente con asumir la responsabilidad, y como inmediatamente pretendo delegar, que es lo que he hecho toda mi vida y ahora me doy cuenta, eh, que más allá de que, bueno, lo hago por obligación, hago algo por obligación, pero es como que no queda otra o es lo que debo hacer. O sea, siempre negando esto que representa tan maravilloso, que representa asumir la responsabilidad y participar electivamente, digamos, eligiendo. Que el Mm. disfrute es totalmente diferente, al no queda otra opción. Y acá, por ejemplo, se cierra la interpretación de un fenómeno, bueno, que en el enojo claramente la ira refleja la negación, ¿no? Y la necesidad bueno, también está en el alma, es un atributo del alma, la humildad. Entonces, nosotros, frente a La esta, necesidad de humildad. ¿A qué te refieres? a poder, la necesidad de mínimamente, cuando, no digo que yo lo enseñe, porque no soy quien, pero mínimamente esta posibilidad de transitar la duda frente a alguien que te está contando algo que, como decís constantemente, que lo podés comprobar vos con tu conexión, o sea, no hace falta que se me crea a mí porque yo digo, y cómo en este mecanismo de la máscara, justamente con el enojo, y nos perdemos esta oportunidad de por fin asumirnos, ahora que estamos comprendiendo cómo obra la ley de compensación y que todo se convierte en un mensaje, y que justamente en toda esta serie que venís, que la belleza del tiempo en este espacio, bueno, a mí me está pasando eso, como que yo ahora puedo identificar todas esas manifestaciones de desarmonía a través de lo que mi cuerpo me va contando, lo que voy experimentando por la ley de atracción, y me invita a ver que hay un poco más allá. Y sin embargo, la tendencia es, bueno, que es la ira y la arrogancia de cerrar y decir, pero no, o sea, es descabellado lo que me está diciendo, cuando en realidad el planteo que, como decías al principio, de lo ilógico está del otro lado, Mm. y nos perdemos de ver eso. eh, Claro, por un fíjate, simple momento de tolerar la duda, digo, por el simple hecho, porque yo no pido que una adhesión inmediata que también sería como falsa, digo, esta oportunidad de vivir incluso la desestabilización, pero que bueno, como bien lo cuenta Miller, no, la duda no la vas a tolerar, vas a querer inmediatamente emitir un juicio, y con eso ya se bloquea la posibilidad de escuchar, sí, ¿no? De hacerte cargo de tus emociones, la primera de las cuales es esa de negación que has dicho, la ira de la máscara, un pequeño enfadito que es seguido por un juicio, como acabas de decir,
cuando rechazamos la responsabilidad emocional, ¿no? Sí. Sí, de lo que estoy sintiendo, eso de alguna manera, por ejemplo, que sí ella me llegó a plantear en una conversación previa, no habíamos hablado de esto, pero ya era este planteo, que ella me decía por qué Dios no nos enseñó ya de entrada todo esto, y porque ahora como que llega tarde, como que, ¿por qué ahora? Entonces Sí, también es en esto de otra vez hacia afuera y poder como que, bueno, juzgar la ineficiencia, bueno, mm, entiendo que de alguna manera no se da cuenta, ¿no? claro, De un sistema tan infalible. claro, claro, que has dicho de por qué ahora está como revelando, o sea, esta especie de queja que en realidad todos vivimos ante una queja que es- dejando que están enterrados en un mar de no poder saber, o sea, ¿cómo se dice? De anulación de nuestra voluntad, bueno, más bien, de armonizarnos con la opinión que tiene Dios de todo, ¿no? O sea, con tal y como, bueno, eso, con la verdad y el amor, tal como los ve Dios. Pero es que, o sea, es a cada instante Dios para cada una de las cosas, por eso que lo dices mucho y lo vimos aquella vez, eso de que nos está hablando 24 horas, 7 días a la semana, todo el rato, tiene que ver con eso, con que en realidad, eh, como Dios creó todas las leyes, son todas amor. O sea, Dios tiene una opinión, si lo dijéramos así, que es una forma de hablar metáfora para absolutamente todas las cosas. O sea, no es, entonces, claro, porque ese grito de esa persona, porque ahora está simplemente revelando que estamos en un de lo que se llama pecado, en realidad, o sea, los machurrones en el alma, ¿no? Los errores de bloqueo de las emociones y de todo eso que empiezan desde muy pequeñitos, no solo emocional, sino también físicamente, porque enseguida, pues eso, no, no nos ni siquiera preguntamos, porque es lo que se hace, por ejemplo, con tirar envases. Bueno, esto es lo que se hace, entonces ya los niños automáticamente pues tienen que tirar los envases a la basura, pues ahí nadie le pregunta a Dios, por así decirlo rápidamente y mal, porque está automatizado el pecado de alguna manera. Y ya no digamos con los temas informáticos que estamos abriendo y con todo esto, los potenciales que tenemos de automatizar nuestra insensibilidad a este 24/7 de que es tan bonito, que es decir, ostras, es que tengo relación posible directa con el que creó todas las leyes, que me puede estar diciendo para bien de todos, empezando por mí, qué es lo que se armoniza y lo que por lo tanto va a perdurar, va a tener más fuerza, qué es lo que se armoniza con la verdad y el amor, con las leyes y el amor, tal como los ve el creador de mi alma. Es que es tan fuerte y tan bonito, o sea, y eso. Sí. Bueno, a mí me pasa con mi hija mayor, por ejemplo, que también estoy practicando el perdón, el arrepentimiento y el perdón, Mm, ambas. Justamente porque frente a toda esta posibilidad de compartir esto, bueno, en realidad son 4, son 5 con el aborto, 5 hijos, y bueno, 4, ella es la mayor, y es mamá de 2 chicos también. Y bueno, el hecho de asumir mi responsabilidad, tomar conciencia de eso modificó muchísimo, me di cuenta de las adicciones que sostuve durante todo este tiempo, la forma de no querer sentir el dolor de prácticamente, bueno, trabajé 3 turnos, o sea, no estar, de la ausencia, no hacerme cargo, porque de alguna manera esto de no hacernos cargo duele muchísimo. No parece, ¿no? No parece que parece que fuera fácil, entre comillas, o a lo que apuntamos la mayoría,
de Sí. buscar este asistencialismo y esto de que alguien lo resuelva por mí, Mm. pero va socavando y estos manchurrones que vos Claro, decís eso están se ahí. queda. La compensación es automática en el alma Sí, por cada acto, sea para bien o para mal, pero todo se queda grabado y de ahí que luego a lo largo de la vida, al final, pues envejecemos tan mal, desarrollamos enfermedades. No, sigue por donde ibas, que estabas hablando, ¿verdad? Bueno, tienes una hija con hijos claro. ya. Entonces, bueno, yo no asumí todo este tiempo, no me hice cargo ella en muchas cosas de mi rol que el asumir, ahora comprendiendo, asumir responsabilidad desde la perspectiva de Dios, que es esto de contribuir incluso a su independencia. Pues con los 4 de mis hijos es una constante la dependencia y la búsqueda de nuevo de no asumen su responsabilidad tal cual yo no lo hice, por lo tanto Mm, estamos totalmente mimetizados al respecto. Bueno, en este proceso mío de vaciamiento y para poder que entre la verdad, ¿no? Entonces, por supuesto que se empiezan a ver actitudes de modificación, pero que son interpretadas como, como un castigo. O sea, me pasó el fin de semana de que vinieron mis nietos a visitarme, pero la forma en que ella los está educando mm, se me hace incompatible la vida ahora que yo concibo la forma de intervenir para acompañar y poder, sin hacer daño, porque justamente no, la idea es esta, no imponer, cuidar su libre albedrío, resguardarlos, actuar amorosamente a lo que ellos no responden porque no están ya entrenados en este proceso, o sea, por lo tanto, en pequeñas cosas como no juntar lo que tiraron, o sea, era como un desgaste, intentar ser respetuosa de lo que es ahora para mí asumir mi responsabilidad y no terminar siendo condescendiente, conmiserable, compartiendo la conmiseración tanto con ellos como con mi hija, y bueno, pobre, no pudo ser de otra manera, ¿qué va a ser? Y bueno, si yo no la eduqué, y bueno, estos son los chicos, resignándome como a, bueno, y sin embargo era consciente de que un minuto reloj era mucho más doloroso, digamos, de partir de la conmiseración y de acompañar este proceso y la denigración de todos, de mis nietos, mía, de mi hija, como mm. que una tendencia, la adicción a sostener esto, a discutir conmigo de deberías, como dice la máscara, ¿no? Deberías tenerlos igual, tu hija está muy cansada. Esto que decías vos en el video anterior, la voz de la conciencia, que es muy distinto a sentir lo que siente el alma. Esa voz Mm. supuestamente, digamos, autónoma, digamos, moralista, que no, de ninguna forma era lo que yo sentía. Yo sentía el dolor de tener que participar, me dolía muchísimo. Entonces la pasé bastante mal en algo que se suponía era un acto de amor y placentero, porque justamente ahora que yo estoy asumiendo mi responsabilidad, el resto se encuentra con sus propias adicciones. Mis hijos ya son mayores, por lo tanto les corresponde el uso de su libre albedrío y en esta negación de participar responsablemente y en mantener sus adicciones uno encuentra la encrucijada de esto que Cornelio reflejaba muy bien en el miedo al cambio, de tender siempre a buscar de nuevo el status quo, ¿no? De no, y bueno, ¿qué va a ser? O la culpa, o por qué. Sin embargo, yo lo vivo ahora como una oportunidad y estoy comprendiendo que mi rol es asumirme, digamos, ya no tratar de salvar a todos porque hice el daño, como que otra vez esto, el asistencialismo, ¿no? Debo Mm. ocuparme y tratar de que mi hijo reaccione y tratar de que, como, no, o sea, cuando yo cambie en mi alma, cuando en mi alma se produzca el cambio, esto va a impactar, pero hacerlo así como impuesto no tiene Sí. sentido. Bueno, esto de la voz de la conciencia, vamos a ver que en la buena interpretación de eso, o sea, la conciencia va a dar mucho que hablar, o sea,
en ese sentido, porque no es o sea, sí que es una especie de conexión con una parte del alma. O sea, ahí ya lo vamos a ver. O sea, cuando es realmente Con el error sería. cuando es realmente la conciencia, no con cómo tu alma digiere, es como una cosa directa. O sea, cuando tú sientes la perspectiva de Dios, a veces te puede venir casi como una idea que la puedes poner fácilmente en palabras, aunque sea un sentimiento de que esto, visto desde Dios, no es armónico. Entonces, en realidad, la voz de la conciencia es eso. O sea, que va a ser muy importante porque luego tienen una serie de charlas dedicadas solo a eso. Al, Ok. al final de la serie sobre las leyes del arrepentimiento y del perdón terminan derivando a la compensación, porque es tan importante en relación a esas leyes, y terminan más allá incluso con el tema de la conciencia, en ese sentido de la conciencia. Claro, porque al final eso son las leyes morales, o sea, la verdad para el alma, es pues eso, el tema de armonizar todo lo que depende de ella, que es nosotros armonizarlo con la verdad y el amor tal como los ve Dios, pues eso es la moral en el fondo. O sea que estamos resignificando completamente la moral. Otra cosa, la ética de esto de las relaciones humanas, la regla de oro, pero el ámbito moral ya sería todo lo que estamos viendo y totalmente poniendo de otra manera, ¿no? Con lo de Miller, que va a llamarlo moral, porque en realidad es el sentido más grande, ¿no? De la palabra, pero sería nuevo, claro, porque no, la gente cuando habla de moral no se sabe muy bien. En realidad está hablando de códigos éticos que vienen de vete a saber dónde, bueno, cosas así, ¿no? Entonces, no sé qué te iba a decir, el tema de sí, del control y del miedo, ¿no? Que las personas tenemos miedo a sentir lo que hay debajo, no queremos tocar las creencias de quiénes somos y la máscara está muy a gustito ahí, y también para controlar un poco el ambiente, igual que al final es una cosa mecánica y adictiva, como pasa con el Estado, ¿no? El Estado es como una especie de monstruo donde si nosotros nos dejamos, un poco como pasa en las familias, pues toma el control en ese intercambio de la moneda de mi dolor por no ser el yo real, por un poco de dinero, se va creciendo eso y al final es esa constelación de cosas, ¿no? El control, el miedo, que depende de nuestro miedo a sentir, y esas adicciones. Entonces, bueno, eso simplemente quería comentar el tema de eso, del control, ¿no? Sí, acá el Estado, bueno, calculo que la mayoría de los países latinoamericanos que están considerados, antes eran tercermundistas, no sé si sigue esa categoría, eh, pero subdesarrollados, Sí, está naturalizada la conmiseración, digamos, esto que justamente hace el Estado, porque, bueno, atiende a las vulnerabilidades que el Estado mismo crea y retroalimenta esto con este asistencialismo, digamos, incluso de, desconecta, si se quiere, la idea de esto de justamente lo que implica desde pequeños asumir la responsabilidad, el disfrute de hacer las cosas por mí mismo, que implica incluso el hecho de, como bien lo señalaste en su momento con los audios que están relacionados al tema, cultivar en tu patio tu propia huertita, o sea, cómo de alguna manera enaltece esto, tu capacidad y tu potencial y justamente todo lo que implica el considerarse un alma, digamos, y saber que de alguna forma no, de ninguna manera se niega lo doloroso, lo frustrante que puede pasar cualquier cosa, bueno, tu huerta, qué sé yo, salir mal, o sea, no es
no es no es una postal que intento pintar como que todo va a ir bien si asumís, pero la vivís desde otro lugar y justamente más allá de lo que pueda, algún revés que se presente, en el momento de que estás asumiendo tu responsabilidad, la participación es distinta. Y el disfrute del que hablo tiene que ver con eso, con esa posición protagónica y absolutamente deliberada de comprender desde otro lugar y no esperar, que la espera también es otra forma de desamor, que otro se haga cargo y que otro me ayude. Y bueno, es una conmiseración masiva en realidad. Poder Acá en estar Argentina, claro, poder estar en el alma. Sí, acá en Argentina, ¿qué? Perdona. no, acá en Argentina estamos padeciendo en este momento el asistencialismo del Estado en cuanto a proveer un montón de herramientas, de beneficios, entre comillas, a toda esta marea de almas que se creen justamente ser una persona con 7 hijos, sin trabajo, abandonada, o sea, como que sí, totalmente secuestrados por sus máscaras, entonces no hay forma excepto que, bueno, justamente tenga que ver con el deseo y la voluntad de querer salir de ahí. Es más, como que ya se busca de alguna manera pertenecer a ese grupo. O sea, hay gente Claro, que está muy enojada porque, bueno, dice, yo trabajo hace tantos años y percibo tanto y esta persona que no hace nada, que tiene tanto, que cobra 2 veces más que yo y, bueno, por supuesto que divide y reinarás. Así estamos también todos claro. de un lado o del otro, digamos, muy, muy enojados. Pero esta cesión de la cesión de la responsabilidad crea un dolor que es un poco cómico, porque luego ese dolor te tendrán que pagar el médico, o sea que es una maquinaria Ujú. bastante diabólica, si se quiere decir así, de Sí, el dolor de la falta de asumir responsabilidad. Son miedos que nos ayudan las familias y los estados sin querer, y de esas personas las que acabas de hablar, de que luego, pues claro, ya no conozco ninguna otra cosa y todo te favorece para que sigas la rueda esa de la cesión todavía más de la responsabilidad y por lo tanto más dolor, más para la máquina y más claro. control. La adicción al control es un poco la que sostiene la adicción al poder, un poco la que son adictos muchos, todos los gobernantes, todo el sistema, da igual izquierda o derecha, ¿no? Y bueno, en uno de los casos opuestos, si se quiere, que la persona tiene una situación holgada económicamente, pero tiene un nivel de jerarquía que le insume muchísimo tiempo y trabajo, y al mismo tiempo sí está separada, y tiene 2 hijas, y bueno, hace el rol de madre en simultáneo y trabaja, y para sostener la dedicación full time y la combinación de ambas tareas, si se quiere, con esto de la pandemia, que las hijas no van a la escuela, entonces tiene que trabajar y al mismo tiempo ser maestra y al mismo tiempo buscar su espacio y bueno, esta superposición. La alternativa que me hiciste acordar ahora que hablas de la medicina, que fue, bueno, buscar una terapia, el terapeuta, digamos, a nivel que no farmacológico, ya derivó a uno que sí con intervención farmacológica y bueno, ya está anestesiada para sostener incluso esto. Entonces, hasta cualquiera de los dos polos, la desconexión. Y bueno, en la conversación con ella, cuando yo le digo, pero aquí no estás asumiendo tus responsabilidades, estás cumpliendo obligaciones. Y le digo, yo entendí ahora, porque lo disfruto muchísimo, que asumir responsabilidad tiene que ver con el disfrute. La verdad es que ya una vez que tomes contacto con eso, no vas a querer que se te la quite. O sea, ya no, ya vas a ser celoso. Me Mm, pasa ahora con el arbitrio del tiempo, digamos. No, bueno, con esto con mis hijos, decir, no, te puedo ofrecer de 9 a 11 una asistencia en ese tiempo. Y te digo, Iván, representa para mí un reseteo total, cuando antes era
un nivel de distorsión impresionante que me di cuenta como que llamaba la atención que yo dijera, no, la verdad es que no quiero ir o elijo quedarme. Y la gente como que no se encontraba conmigo y a mí también me costó, no voy a negar, no me resultó fácil atravesar ese umbral de la inercia. Y bueno, y no, la diferencia entre asumir responsabilidad y cumplir con las obligaciones, digamos, y estamos, por ejemplo, en este caso, que estamos cumpliendo, como que hago la tarea, cobro esto, pago los impuestos, como que todo es para afuera, pero en realidad es un zombie. Tampoco estamos hablando de ese nivel de ocupación como que está bueno o en oposición a este asistencialismo. Sigue siendo otra forma de tercerizar y lo estoy eligiendo. Y el dolor justamente es esto, el dolor, porque ella me dice, necesito descansar, pero era descansar y le digo, pero es asumiendo la responsabilidad, yo no te puedo ofrecer otra cosa. Entonces me dijo, no quiero más obligaciones, ya tengo muchas. Entonces dije, no es lo mismo, no te estoy hablando de asumir, es un acto de amor y es otra cosa, no, y bueno, Sí, pero no, que es para acercarte al alma, pero es que en el alma tenemos tanto dolor acumulado que no se quiere, pero es un modo de poder nada más y nada menos que al estar en el alma poder relacionarte con el creador de tu alma además, ¿no? O sea, que es encima, o sea, encima podríamos ponerlo eso, eso primero, si se consigue contar bien y tener bien claro, es el tema, ¿no? De la relación directa que podemos sí, tener. Entonces, el asunto del dolor también con la falta de responsabilidad ante lo que es evidente, por ejemplo, con el entorno que todos estamos deteriorando, ya sea más hogareño, pero también me refiero pues a la tierra en general. Y esas cosas voy a hacer a lo mejor algo mañana sobre ello, si es posible, pero te lo quería plantear también, quería que lo tuviéramos en cuenta en esta conversación por eso, porque quería que remarcáramos mucho cómo inercialmente las formas ya de comportarse de los estados y de las empresas y de todo eso nos meten en mucha cantidad de desarmonía, de ese pecado, de decir, bueno, es lo normal. Entonces ya te insensibilizas. ¿Sí? Cuando es el campo por una realización de X maneras, entonces pues eso, que es como una desensibilización a todos los niveles y eso tocaba con la falta de responsabilidad física, que bueno, y esa emocional, ¿no? Porque ya es como, no, es como el mismo gesto que se hace a los niños en las familias de no sienta, es continuo, el Estado y las empresas, muchas y cosas así, el mundo nos hace decir, no hace falta que sientas eso, suprime los sentimientos de pena por cómo está el mundo, ¿no? Por cómo está el planeta. ¿Me oyes por el ladrido? sí. No, sí, veo que hay alguien afuera golpeando. Sí, te escucho con distorsión, así que uno de tus desencarnados debe ser de la élite del Estado. Em, Pero escuchaban las sí, te palabras. escuché. Sí, escuché y comprendo porque soy parte del sistema. En la escuela obramos justamente con este fin, lamentablemente. eh, para favorecer esa desconexión, normalizar naturalizar la mecánica, o sea, cuanto más sumisos y bueno, el buen alumno y todo esto, que después será el buen profesional y todo esto, ¿no? Que de alguna manera favorecen y estimulan y promueven esta inercia. La escuela Mm, contribuye mucho a eso. Es más, los padres anhelan con el famoso padres, madres, con el famoso orgulloso de mm, mi hijo, orgullosa, cuando encajan en este modelo y bueno, logran, porque generalmente, o sea,
no lo van a plantear ante una situación de minimizada, como qué sé yo, pudo hacer un berrinche o pudo manifestar sus emociones armónicamente. O sea, siempre tiene como un top allá de orgulloso por tal cosa, bueno, siempre en comparación con el resto y una idea de ser mejor y todo eso. Sí, es increíble, ¿no? Que acumulación de mecanismos para normar la desarmonía a niveles profundos, ahora que nos hemos sensibilizado con el alma, a niveles ahí que van a pasar factura por la ley simplemente amorosa para decirnos todo el rato el mensaje de que nuestras vienen aquí perfectas, o sea, de plano 6. Y de hecho lo que veremos con estas cosas sobre el entorno es que, pues eso, en un entorno de plano 6, con la gente viviendo en él, o sea, con tú viviendo en una condición de plano 6, en realidad es como si no necesitaras comer, en el sentido de que si tu entorno, o sea, tú estás como ya muy armonizado con él y casi sobra todo el tema de agricultura y mundos y cosas así, es muy curioso, o sea, es como paradisiaco, ¿no? Entonces, en realidad nuestra alma es eso, curiosamente, o sea, y, y todo lo que viene después es una bajada de eso, de esa condición y ese... Pero bueno, eso ya lo hablaremos. ¿Me oyes? Sí, te escucho. Sí, y lo que quería decir, que en un momento lo relacioné también antes de que cuentes esto del entorno, a medida que iba hablando, que relacionaba de alguna forma tanto desde un lugar holgado, hablo económicamente, o de otro lugar, con aparente vulnerabilidad, esto de que identificaba, y lo pensaba ayer en realidad, como pues estaba leyendo en la página de Jesús, estaba leyendo cómo fue su evolución, digamos, en el siglo I, en su experiencia, cuando le presentaron otro Dios y él decidió, bueno, asumir la responsabilidad de su deseo, de querer corroborarlo por él mismo, y lo puede experimentar, que es lo que salió a compartirlo después, que todos podíamos experimentarlo, y lo hizo, digamos, a lo largo de toda su trayectoria, lo sigue haciendo, y que de alguna manera está mutilado justamente por todo esto que venimos contando, anestesiado, e incluso el aporte de la espiritualidad de la nueva era, que condenaba el deseo de ser especial y que no lo ponía así de un punto de vista, bueno, arrogante. Nadie está planteando una idea de superioridad, sino al contrario, hablo de la singularidad en cuanto a que el diseño es exclusivo de tu alma, y trato, por ejemplo, de que mis hijos comprendan eso, bueno, el nivel de desconexión que tienen y que tenemos. Asumo que todavía estoy recién empezando. No les permite ni siquiera saber esto, que es lo que tienen, digamos, como talento, como posibilidad de, de desplegarse, porque lo dice cuando habla del alma, que su diseño es único y que Dios te puso personalmente, otra cosa que nos cuesta también comprender, personalmente en tu diseño depositó no sé si, no me acuerdo, no usa la palabra talento o don, porque no me acuerdo la palabra, pero algo tuyo por el que serás conocido frente al mundo. Y eso me parece algo tan precioso, digamos, pero que obviamente implica esto: asumirnos como alma, asumirnos responsablemente, o sea, buscar Claro, todas estas. pero hay un nivel de máscara que hay que querer, en un momento dado hay que ponerse a propósito a querer deconstruirla, o sea, toda la máscara que Exacto. protege y todo eso. Pero yo antes, perdona que vuelva, que lo he dicho mal, no es que no necesites comer, sino que bueno, ya en el estado espiritual, sin cuerpo físico, ahí lógicamente no se come, pero a lo que me refería es a esa primigenia implante de los seres humanos o inyección de lo que nos cuenta Miller, esa pareja con la que ellos hablaron en realidad, esa primera pareja
de almas que, que ya habrían vivido en ese entorno, y en ese principio, aunque tuvieran que comer, pues porque ya tenían cuerpo físico también, y bueno, ya a la vez el espiritual, pero, o sea, todo se daba de una forma, pues eso, directa, natural, Claro. y bueno, porque si tú pones el énfasis en conocer, que es donde no lo tenemos puesto. Nosotros el propósito no se dice, ¿no? Se sobreentiende que es hacer lo que te dicen, ¿no? Y sobrevivir bueno, realizarte un poco y contribuir. ¿Pero contribuir a qué? Contribuir a una cosa que está todo el rato degradando la condición del entorno. O sea, en cuanto nosotros estamos en condiciones inferiores a las 6, espiritualmente, ya estamos contribuyendo a degradar. O sea, es muy brutal. Entonces, bueno, eso. Sí, bueno, eso ya hablaremos si hace falta. Si quieres decir algo más, si no, lo podemos dejar ya como una especie de ir No, reconectando. mm, sí, concibo que está dentro del tema y para no irnos a otro tema, somos capaces de seguir hablando toda la tarde. Así que sí, está bien. Sí. O sea, que ibas a decir una cosa que estaba fuera de... Claro, sí, no, yo como que se abre tanto. En realidad quería pensar en un cierre que, bueno, que tenga que ver con esto de asumir la responsabilidad y cómo de alguna forma, No, pero di lo eh, que se te haya venido de lo otro para no, hacer. estaba pensando que, y siento, me pasa en esta experiencia que todo lo que tenga que ver con el mundo, el cuerpo espiritual, como, bueno, sí, obviamente, si no podemos llegar al alma, eh, no sé, digamos como que yo personalmente lo tengo disociado, yo tengo que como que tomar conciencia, ahí está, y conocer, justamente me imprimí dos documentos del alma porque me interesa mucho esto de poder comprender entre cuerpo físico, cuerpo espiritual y el alma, más allá de todo lo que venimos haciendo, de todo lo que venimos compartiendo, la necesidad de tomar conciencia de eso. Y dentro de los videos que vos pusiste, que me quedó la frase y lo compartí justamente con eso, de que cuando hacemos la transición, en algunos casos nuestra experiencia justamente de conciencia de lo que, del estado de nuestra alma, es cuando vemos nuestro cuerpo espiritual. Cómo creímos que incluso haber sido buenas personas en este plano y haber hecho mucho daño, habernos hecho mucho daño. Sí. Y nos cuenta ahí en la verdad divina, pues que el cuerpo espiritual va a reflejar muy directamente el estado de nuestra alma realmente, o sea, tal como está, y el cuerpo espiritual se parece al nuestro, o sea, no es una cosa rara, no, seguimos siendo lo que somos y ya, y fácilmente, y no, o sea, todo el mundo resucita en lo que es un cuerpo espiritual ya, y sin que tengan que venir otros a manejarle ni nada. O sea, que es el alma la que se encarga. Y entonces es que ahora las condiciones en la Tierra quieren cambiar y siempre tienes adicciones al control. Yo no sé lo que será posible hacer, pero bueno, este es un tema que nos va muy lejos. Pero ese Sí, asunto, lo que te quería remarcar con esto que hemos empezado a traer del entorno es que luego todas las aventuras que vayamos a tener que hacer son en realidad de purificación para encontrar nos con el estado natural del alma, o sea, que lo que ya somos nosotros, que no es el alma transformada por Dios, sino eso, el plano 6, y que fíjate que podrías decir, no, pero es que en cosas de nueva era a lo mejor te encuentras, no, pero mira qué bien está esta experiencia, por eso en vez de hablar de pecado solo se habla de experiencia y no, pero está genial, bueno, si no, o sea, quiero decir, nosotros, no hace falta mm,
ya el estado de plano 6, la condición de la tierra prístina, intocada, esa ya estaba ahí. Y a partir de ahí hay 30 y tantos planos para arriba. O sea, más bien 30, a partir del 6. Es decir, todo un mundo para conocerte, la esencia personal de tu alma y por lo tanto a Dios a la vez. Porque es como si Dios hubiera dado un cachito de su personalidad, en esa esencia de personalidad única de cada alma, y entonces es como eso, es como una herencia, o sea, y para que tú desarrolles, y entonces todo se expande, porque esa alma ya transformada de la misma sustancia del alma de Dios va a ser capaz de crecer infinitamente en poderes. O sea, es que ese es el bocadillo grande de la historia, ¿no? Está por encima del alma natural. Y que Claro. si nosotros vivimos todo esto y todos los planos espirituales no son los planos celestiales, o sea, de aquí, de la condición de amor plano 1, de los planos terrestres y lo que en la tierra tengamos, que normalmente estamos en plano 1 bajo, o sea, de esta a la 6, en realidad todos ellos fueron creados por las personas que necesitaban un ambiente ajustado a la condición más baja de un alma que ya es perfecta natural. Y, o sea, que esto es como una especie de cosa sobrante, una cosa muy graciosa. O sea, que cuando decimos no, pero, o sea, que hace falta o de alguna manera como que endiosamos el pecado, o sea, muchas veces en muchos materiales y muchas filosofías y en formas de hablar de la creación. Sí, todo esto es creación de Dios, pero aquí lo es de las leyes sobre todo, y entre ellas las muchas leyes que funcionan para corregir esto. Entonces, bueno, ahí tenemos un mogollón de lo que podemos tratar, pero no vamos quizá después de que haga mañana el vídeo del entorno podríamos aclararnos sobre esto, ¿no? Que nos surjan preguntas, a ver si vienen inspiraciones, porque es un tema que nos abre mucho a querer relación con Dios, quizás más todavía, ¿no? O sea, por esta intriga del cuerpo espiritual y esto tan bonito de que en realidad tenemos acceso a un amor divino que nos transforme y que nos dé realmente todo lo que es la gran masa del bocadillo de la experiencia, que es lo que viene, porque fíjate, son 30 planos frente a 6 planos. Sí. O sea, y la unión álmica posible en el ámbito de las almas. Bueno, eso es lo que sí. ya lo veremos. Entonces, bueno, pues nada, vamos a... Y muchas gracias y gracias a quienes compartáis cosas y si queréis comentar algo, pues ya sabéis. Y nada, pues que se dé bien allí el día. Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Iván. Venga, voy a cortar la llamada.